Bueno, buenos días. El título de mi ponencia es El tiempo cinematográfico en la filmografía de mujeres realizadoras latinoamericanas, la subversión de los paradigmas narrativos. Sobre los planteamientos iniciales en torno a la relación del cine hecho por mujeres y una teoría feminista sobre la imagen, al menos en el mapa fílmico latinoamericano, sería útil preguntarse si es posible hablar de estilo femenino de producción de imágenes, o sea, si es posible pensar en una retórica, al menos un denominador común que emerja visible tras el análisis de sus textos en lo relativo a la puesta en escena, la argumentación, la manera de concebir ciertas reiteraciones temáticas, etc. Creo que la clave está en atender al punto de vista, a las particularidades que hacen posible aflorar o distinguir ese estilo a partir del análisis de determinados ítems dentro de lo específico cinematográfico. En las reiteraciones ideoestéticas y temáticas, hablar de coincidencias causales puede ser demasiado superfluo, sobre todo cuando no se tiene en cuenta que existen preocupaciones temáticas respecto a los conflictos de la mujer en el contexto latinoamericano, que son diseccionados desde una perspectiva mucho más profunda, compleja, neurálgica. Y a partir de ahí colocar el acento en reflexionar sobre cómo se construye la mirada de estas mujeres en el cine, qué conexiones y contactos particulares mantienen, y así concebir una especie de red que no ubica el cine de mujeres como un acontecimiento reciente en la historia del cine, sino como una expresión que se difumina desde distintos puntos. Nuevas búsquedas estéticas y formales acompañaron a expresiones políticas y modos alternativos de producción y circulación de imágenes. La búsqueda de un nuevo lenguaje donde se construye una mujer marcada por la diferencia y la diversidad atravesó distintos lenguajes, medios y soportes. Es importante significar que a partir de los años 2000 se posibilita un ingreso considerable de mujeres al campo de la realización cinematográfica que, a partir de esta época se va acrecentando. ¿Sí? Se puede comprobar la aparición de directoras que ya no son responsables no solamente de una película, sino que empiezan a tener toda una obra. Esto, por supuesto, incluye las complejidades que implica la caracterización de esa obra, como lo ha señalado la bibliografía consultada dentro del panorama, dentro de la problemática del cine de autor. Entre los rasgos que se enumeran en los intentos de definición de ese nuevo cine, se mencionan el diseño de producción, la constante participación de estas mujeres en festivales internacionales que contribuyen a la difusión y sobre todo al financiamiento de las películas, la concepción de un personaje muy distinto a la tradición considerada hegemónica, la preferencia por protagonistas, sobre todo mujeres marginales, y otros aspectos que inciden en la concepción de una estética realista que tiende a problematizar las temáticas por las cuales estas mujeres se adhieren de alguna manera en sus filmes. Es poco habitual encontrar en la bibliografía sobre cine estudios que incidan en el análisis profundo de todas las características, digamos que los puntos claves que caracterizan a la filmografía ya muy extensa de realizadoras, sobre todo latinoamericanas, si se compara con la marcada avalancha de textos, de artículos, sobre todo académicos y científicos, dedicados a explorar las particularidades de un cine realizado por hombres. Se habla, sobre todo, hay una coincidencia temática en resaltar el retorno de un denominado realismo que, a diferencia de las particularidades del cine latinoamericano de los 80, tiende un poco más a situarse en la exploración del sujeto latinoamericano en su cultura.
Creo que los estudios sobre las realizadoras de cine latinoamericano no han mostrado todavía un interés más agudo en la producción fílmica de la colombiana Lina Rodríguez. Para Carol Valderrama se trata de una de las cineastas que hace parte de esa sublevación de mujeres en el cine y que vienen alterando gradualmente el orden lógico de las cosas en una industria y sociedad tan patriarcal como la nuestra. Tanto por los temas y representaciones que dicha nueva ola femenina ofrece, como por el simple hecho de que sean mujeres las que lo hacen. Por otro lado, continúa la analista, es una de las pocas realizadoras en la historia del cine colombiano que hasta ahora ha logrado exhibir al menos 2-3 largometrajes de ficción oficialmente en carteleras colombianas. Esto, a mi juicio, constituye un hito en la historia del cine de ese país, sobre todo tratándose de una realizadora que ya no vive en Colombia, sino que reside actualmente en Canadá. A juicio del analista, tanto sus cortometrajes, algunos de ellos autobiográficos, como sus largometrajes, intentan pautar una diferencia estético-discursiva en relación al cine realizado por hombres. A partir de la experimentación, enhebra una suerte de subversión discursiva que intenta dinamitar los modelos hegemónicos de una industria dominada por lo convencional y la mirada masculina. En sus obras prevalece un propósito de documentar el realismo de un modo abotargante que sin embargo no deja de tener interés, sobre todo porque consigue articular un diálogo en torno a las problemáticas de la mujer colombiana en los espacios públicos y privados desde una perspectiva minimalista, centrando su atención en el muestrario de lo intrascendente y las interacciones, negociaciones de sus personajes con los conflictos de circunstancias. Ha dicho al respecto la propia autora, y voy a citarlo del mismo artículo que hasta ahora ha analizado la analista, la académica Valderrama. Sus producciones son la ruta y el gusto personal para contemplar la minucia del día a día, lo que parece inútil o poco importante para reflexionar sobre cómo negociamos nuestros espacios e identidades, sobre cómo y dónde observamos, pues ver no es tan fácil como parece. Voy a centrarme en algunos puntos que pueden caracterizar la estética discursiva de la filmografía de Lina Rodríguez a partir de los análisis que he podido ver y contrastar, y también de la particularidad de observar, estudiar parte de la filmografía de esta realizada. Por ejemplo, la mirada reflexiva y cercana que construye sobre las múltiples realidades que focaliza, que toma como objeto de estudio a través de la cámara, y de los cuales pues de alguna manera transmite que se siente parte, el interés de abordar el espacio como personaje también en gran parte de su filmografía, y sobre todo la inserción de los personajes en un tiempo histórico que en el abotargamiento de la construcción del discurso tiene la fluidez y la movilidad que lo remiten por las circunstancias temáticas que aborda a un tiempo, desde mi punto de vista, un tiempo mítico. Me interesa resaltar algunos aspectos aquí y allá, un cortometraje del 2019 y en Retrato de mí mismo, número 1 del 2017, dos cortos de la realizadora en que el discurso visual se encarga de activar la memoria afectiva, constituida a partir de un acto evocatorio del tiempo y del espacio en tanto procesos de autopercepción. El retrato familiar condensa una dinámica que ausculta lo temporoespacial desde lo afectivo, lo nostálgico, la risa, pero mostrada como una experiencia colectiva del seno familiar que se comparte con la idea de que el sujeto narrante construye respecto de su propio entorno familiar. Siendo un viaje continuo entre el pasado y el presente, indica Valderrama, esta película le da la oportunidad a la audiencia de conectarse con lo que un mismo espacio parece conservar sobre dicha cultura y vida familiar, pero que a su vez deconstruye en el tiempo
y con un mismo grupo de personas, y esto finalmente se articula con lo que Rodríguez identifica en sí misma a través de su rol simultáneo de familiar, creadora y cronista. Un cortometraje que no solo representa a una familia, sino que la convoca para tomar la batuta y recrear su propia historia desde lo público y lo privado, delante y detrás de cámara y sin etiquetas específicas. Fin de la cita. En Retrato de mí mismo, del 2017, la idea de lo femenino muta, adquiere un valor idiosincrático que intenta permanecer incólume con las transformaciones temporoespaciales que imprimen la narrativa del viaje, de la partida a tierra distante. La mujer es sujeto partícipe de un proceso migratorio que la obliga a adquirir una lengua diferente a la de su cultura originaria, pero intenta mostrar al mismo tiempo un proceso de resistencia que se niega a la desaparición forzada de sus valores culturales autóctonos. La mujer es el cuerpo resiliente que vertebra estrategias de supervivencia sin perder lo que la define. El discurso se nutre de las subjetividades que de alguna manera caracterizan lo temporoespacial, pues en cada objeto marcado por el cuadro encontramos evidencias de un proceso de adaptación que implica el aprendizaje de la vida en mundo desconocido. Tanto los cortometrajes de Lina Rodríguez y también sus películas más extensas reflejan la importancia de proyectar la esencia femenina en los entornos en los que vive, partiendo de entenderse y de creer en sí misma, para luego construir una autoridad cifrada en la autonomía y la soberanía. Es compartir una mirada que con el tiempo se ha perfeccionado y se torna contemplativa, curiosa e inquieta para nombrar de forma inusual las realidades que la rodean y los cambios que éstas tienen en el tiempo. Su trabajo es una forma de reconocer el carácter simple, intuitivo y trascendente de su obra, y en sintonía con su mirada, nos dice Valderrama, nos invita a ser curiosos cuando creemos que ya todo nos lo han contado a través del cine. Coincido con la analista cuando afirma que su mirada busca detectar lo invisible y visibilizar las diferencias con pausa. Es una propuesta de construcción de nociones socioculturales que se han establecido a través de discursos hegemónicos y que nos invita a interiorizar su hibridación desde diferentes perspectivas, como la feminista y la de ella. Fin de la cita. Hay dos largometrajes también que me gustaría comentar sobre Lina Rodríguez. Uno es Señoritas y Mañana a esta hora, realizados en 2013 y 2016 respectivamente. Se trata de un cine sensorial, el cual trata de descartar la impresión de que lo que se narra ocurre en presente y privilegia la observación de la relación de los personajes con el espacio-tiempo. La cámara incluso se desvincula de lo que sucede entre ellos, entre los personajes de estas películas, en algunas escenas. En el caso de Señoritas, por ejemplo, el tratamiento del encuadre que desplaza los planos sin seguir el desarrollo lógico de las conversaciones, o sea, de los diálogos, implica un protagonismo esencial en el tratamiento de la imagen respecto a los cuerpos. Es decir, son estos los protagonistas antes que los rostros, y de alguna manera solidifica una especie de narrativa que de cierto modo rompe con lo convencional desde el punto de vista aristotélico, desde el punto de vista diegético. Los diálogos de palabras y de gestos son expresión de la posición asimétrica de unos personajes frente a otros, como en el caso de los protagonistas de Señoritas, y también en Mañana a esta hora, que a diferencia del primero, se clasifica como un melodrama familiar que de alguna manera incluye también una especie de giro social, donde la focalización de la historia aborda el drama de una familia menos pudiente.
Si en Señoritas había una especie de estética discursiva que tendía a la fragmentación, se puede apreciar que en Mañana a esta hora el relato, el discurso narrativo, tiene una lógica causal mucho más aristotélica. Hay una historia mucho más cerrada que tiende a coquetear menos con lo experimental. ¿Dónde radica, a mi juicio, esa suerte de rejuego con la experimentación discursiva? Tiene que ver con la observación de cómo los cuerpos se adentran de alguna manera, se relacionan con el espacio y cómo también la realizadora tiene una peculiar manera de observar, de plantear el tratamiento del cronotopo dentro del relato. En relación a lo primero, podemos afirmar que se percibe un contraste entre la horizontalidad y la manera en que son ubicados los personajes de la película dentro del cuadro. Es decir, la posición de los personajes con el espacio, la relación que se establece, implica de alguna manera una noción de rejuego con la horizontalidad, verticalidad, lo alto, lo bajo, es decir, lo sublime, lo profano, en el tratamiento de las relaciones y dinámicas familiares. En esta película creo fundamental notar el cambio de plano en las escenas con la que se introduce una diferencia en la construcción del tiempo y el espacio con respecto a la película anterior. Y algo más importante es que hacia la mitad del metraje ocurre algo que marcará lo que sigue después desde el punto de vista discursivo. En el presente de lo que sucede se hace sentir como una especie de presencia del pasado, es decir, como una especie de apuntalamiento de un tiempo que no remite a la noción de futuro, sino más bien a un tiempo abotargado donde la contemplación, la observación, el minimalismo de la estética tiende a fracturar en cierto sentido la dinámica de las relaciones causales en el texto fílmico. En esto la crítica, la bibliografía que analiza de alguna manera los textos fílmicos de Lina Rodríguez tienden a ver una influencia de la filmografía del japonés Yasuhiro Ozu, que de cierta manera ha impregnado esa ola minimalista en el tratamiento de las relaciones temporoespaciales, sobre todo el tratamiento del tiempo cinematográfico en las historias, que de alguna manera subvierten la construcción del relato narrativo y tienden a generar películas que son, digamos que un poco chocantes para el espectador promedio, que no entiende de cierto modo cómo se entretejen, cómo se construyen estas historias. Creo que la observación en los dos largometrajes tiene por tanto una naturaleza engañosa que no permite la transparencia del relato, del discurso narrativo, sino que más bien tiende a potenciar lo simbólico del discurso visual, sobre todo en esa focalización de un tiempo que constantemente parece morderse la cola, que no avanza, que impide la causalidad del texto narrativo, ¿sí?, del discurso narrativo, y que por tanto creo que tiende sobre todo a complejizar las dinámicas, lo específico cinematográfico de cada uno de estos filmes. Creo importante señalar finalmente la necesidad de atender a otros aspectos dentro del específico cinematográfico en las películas de Lina Rodríguez como una cineasta, realizadora latinoamericana importante dentro de la filmografía latinoamericana contemporánea. Esto creo que me parece motivo, temática para futuros trabajos sobre el cine hecho
por mujeres, y sobre todo instigar una suerte de comparación idioestética en torno al tratamiento de lo temporoespacial en la filmografía de otras realizadoras importantes dentro del continente, como Lucrecia Martel, Anaí Bernier, Lucía Puenzo, entre otros. Hasta aquí, bueno, mi exposición.